En este video vamos a analizar la estabilidad de un sistema en tiempo discreto con un lazo de realimentación. El sistema que vamos a estudiar es este de aquí, en el que tenemos una función de transferencia que nos va a representar el controlador, otra función de transferencia que nos va a representar el equivalente retenedor planta, y tenemos una realimentación unitaria. A la cascada entre estas dos funciones de transferencia c de z y g de z lo vamos a llamar L de z, que va a ser la función de transferencia en lazo abierto. La función de transferencia total f de z, que va a ir entre la salida y de z y la entrada r de z, viene dado por L de z dividido por 1 más L de z. Ahora bien, para analizar la estabilidad de este sistema necesitamos conocer cuáles son los polos de este sistema, y los polos son precisamente las raíces del polinomio 1 más L de z. A este polinomio le vamos a llamar polinomio característico. La estabilidad del sistema va a estar dado por la condición que las raíces de este polinomio, es decir, los polos, tienen que estar dentro del círculo unitario. Es decir, todas las raíces de este polinomio, las soluciones de pz igual 0, tienen que estar dentro del círculo unitario. Este polinomio en general va a tener la siguiente forma, en la que vamos a tener un polinomio de orden n con n más 1 coeficientes. Podríamos simplemente introducir estos polinomios, por ejemplo en MATLAB, y obtener el resultado de encontrar sus raíces. Sin embargo, existen unas herramientas que nos ayudan a saber si este polinomio satisface la condición de estabilidad sin tener que calcular las raíces de este polinomio. Y uno de ellos es la prueba de estabilidad de Yuri. La prueba de estabilidad de Yuri dice que si se tiene la ecuación característica que ya hemos visto escrita como pz igual a a0 por z a la n más a1 por z a la n menos 1, así sucesivamente hasta a sub n, siempre que a0 sea mayor que 0, vamos a poder definir unas condiciones de estabilidad que, sin tener que calcular directamente las raíces, nos va a permitir saber si el sistema es estable o no. Estas condiciones de estabilidad son las siguientes. La primera dice que el valor absoluto del coeficiente a sub n tiene que ser menor que a sub 0. Este a sub n con respecto a este a sub 0. La segunda condición es que el polinomio evaluado en z igual 1 tiene que ser mayor que 0. El polinomio evaluado en z igual menos 1 tendría que ser mayor que 0 si n es par o menor que 0 si n es impar, siendo n el orden del polinomio. Si estas tres condiciones se cumplen, necesitamos todavía una condición más para saber si el sistema es estable o no. Para ello necesitamos crear esta tabla de aquí. Se construye de la siguiente manera. Escribimos esta tablita de aquí y ponemos aquí los z en orden ascendente hasta z igual n. Vamos a tener que encontrar 2n menos 3 filas de elementos con n más 1 columnas. Note que si n es igual a 2, el número de filas es igual a 1. Por lo tanto, solo habría que calcular esos últimos de aquí. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, las primeras dos filas de aquí simplemente es copiar los coeficientes que están en el polinomio. Entonces, este va en orden ascendente de zetas y este va en orden descendente de zetas, como está aquí. Luego, para calcular cada uno de estos b's, tenemos que calcular estas matrices que están aquí y calcular después su determinante. Entonces, por ejemplo, para encontrar b de 0, tenemos que obtener el determinante entre a sub n menos 1, a sub 0 y a1. Eso se consigue agarrando esta columna de aquí y esta columna de acá.
Sacamos el determinante de estas dos columnas y así obtenemos B0. El siguiente punto, B1, se va a calcular agarrando esta misma columna de aquí, pero ahora tomando la siguiente columna. Siempre es la columna siguiente y la primera columna que la vamos a agarrar de pivote. Vean que si cambiamos B por 1, esto va a ser igual al determinante de la matriz que está formado por AN, a n-2, a0 y a2, que precisamente es esta fila de aquí con esta fila de acá. Para encontrar los siguientes, serían los Cs, se repite exactamente el mismo procedimiento. Tomamos las primeras columnas justamente anteriores a la fila que estamos calculando, que hemos calculado en este caso C0, y vamos a agarrar la primera columna con la siguiente columna. Vean que si queremos sacar C0 de esta ecuación de aquí sería Bn-1 B0 y Bn-2 B1, que es esta columna de aquí. Para calcular C1 agarramos esta misma columna de aquí, pero nos vamos a la siguiente columna y continuamos así calculando cada uno de los elementos hasta que lleguemos a la fila 2n-3, que solo va a tener 3 elementos de aquí. Y una vez calculada este arreglo de acá, tenemos que revisar las últimas condiciones de estabilidad, que dicen que el valor absoluto de Bn-1 tiene que ser mayor que B0, es decir, que el valor absoluto de este número de aquí tiene que ser mayor que el valor absoluto de este número de aquí. El valor absoluto de este número de aquí tiene que ser mayor que el valor absoluto de este número de aquí, y así sucesivamente hasta el final, hasta que lleguemos al punto en el que Q2 tiene que ser mayor o igual que Q0. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces vamos a decir que el sistema es estable. No podemos decir exactamente cuáles son los polos del sistema, lo único que podemos decir es que los polos están dentro del círculo unitario. Vamos a ver el primer ejemplo de análisis de este tipo de sistemas. Tenemos este sistema, que es un sistema de control en lazo cerrado, que tiene un controlador que es solamente una ganancia K, tenemos un retenedor de orden 0 y tenemos un sistema de segundo orden en tiempo continuo, y queremos evaluar la estabilidad de esto notando que el sistema está siendo muestreado a la entrada del controlador, es decir, este controlador de aquí es un controlador digital. Vamos a analizar el caso en el que K es igual a 1 y en el caso en el que K es igual a 3, suponiendo que el periodo de muestreo es igual a 1. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es L de Z y el polinomio característico. Para encontrar este L de Z necesitamos obtener el equivalente retenedor planta en tiempo discreto de esto de aquí, que vamos a llamar GZ, y L de Z va a ser igual a K por G de Z. Entonces, en este caso de aquí, G de Z, siguiendo la ecuación que ya conocemos, sería igual a 1 menos Z a la menos 1 multiplicado por la transformada Z de 1 dividido por S al cuadrado por S más 1. Noten que aquí tenemos un S al cuadrado porque la formulita nos decía que era la función de transferencia de la planta dividido por S. Haciendo los cálculos con estos valores de aquí y sabiendo que TS es igual a 1, nos da que G de Z es igual a 0.3679 por Z más 0.2642 dividido por Z menos 0.3679 multiplicado por Z menos 1. Y entonces el polinomio característico será igual a 1 más K por 0.3679Z más 0.2642 dividido por
z menos 0.3679 multiplicado por z menos 1. Y todo esto tiene que ser igual a 0. En definitiva, lo que nos queda es que z menos 0.3679 multiplicado por z menos 1 más k por 0.3679 por z más 0.2642 tiene que ser igual a 0. Si k es igual a 1, que sería el primer caso que vamos a analizar, el polinomio característico sería igual a z al cuadrado menos z más 0.6321. Como en este caso el polinomio es de orden 2, la condición de estabilidad de Yuri se puede escribir de la siguiente manera. Necesitamos que el valor absoluto de A2 tenga que ser menor que A sub 0. Necesitamos que P de 1 sea mayor que 0 y necesitamos que P de menos 1 sea mayor que 0 porque n es par. Entonces el valor absoluto de A2 tiene que ser menor que A0. Entonces en este caso A2, que sería este número de aquí, es 0.632, que es menor que A0, que en este caso es 1. Entonces esta se cumple. Si cambiamos z por 1 para ver esta condición de aquí, nos queda que 1 al cuadrado menos 1 más 0.6321 da 0.6321, que es mayor que 0. En el caso que cambiamos z por menos 1, nos queda que menos 1 al cuadrado, que es 1, menos menos 1, que es 1, más 0.6321, nos da un total de 2.6321, que es mayor que 0 y por lo tanto se cumple. Entonces, por ser este un sistema de segundo orden, no tenemos que hacer la tabla de Yuri, y con estas tres condiciones sabemos que el sistema es estable. Ahora analicemos el caso si k es igual a 3. P de z nos queda como z al cuadrado menos 0.2642 por z más 1.1605. Y tenemos que analizar estas mismas condiciones. Preguntamos si el valor absoluto de A2 es menor que A0. Y en este caso tenemos que A2 es 1.1605 y A0 es 1. Por lo tanto, este no se cumple. Y al no cumplirse una de las condiciones, sabemos que el sistema es inestable. Entonces, para k igual 3 el sistema es inestable, pero para k igual 1 el sistema es estable. Vamos a ver este otro ejemplo en el que ya nos dan un polinomio característico que está dado por z a la 4 menos 1.2 z a la 3 más 0.07 z a la 2 más 0.3 por z menos 0.08. Entonces en este caso tenemos que A0 es igual a 1, A1 es igual a menos 1.2, A2 es igual a 0.07, A3 es igual a 0.3 y A4 es igual a menos 0.08. Y tenemos que n es igual a 4. Como n es igual a 4, necesitamos llegar hasta la quinta fila en la tabla de Yuri. Entonces vamos a analizar las condiciones de estabilidad. La primera condición de estabilidad dice que A sub n, el valor absoluto de esto, tiene que ser menor que A sub 0. Entonces tenemos que 0.08 es menor que 1, por lo tanto se cumple. En el segundo caso tenemos que buscar que P1 sea mayor que 0. P1 en este caso es cambiar este polinomio, sustituir z por 1. A la hora de hacer los cálculos nos queda que P1 es igual a 0.09, lo que es mayor que 0, por lo tanto también se cumple. En el tercer caso tenemos que como n es par, necesitamos que P de menos 1 también sea mayor que 0, y haciendo los cálculos nos da que P de menos 1 es igual a 1.89
que es mayor que 0, por lo tanto también se cumple. Como se han cumplido las tres primeras condiciones, necesitamos hacer la tabla de Yuri. Entonces la tabla de Yuri sería así. Vamos a poner el número de fila que tenemos que calcular y vamos a decir que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a escribir los índices de z que tenemos en este caso, que sería z a la 0, z a la 1, z a la 2, z a la 3 y z a la 4. Para llenarlo, primero tenemos que escribir estos coeficientes en la segunda fila, tal y como están aquí. Entonces sería 1, menos 1.2, 0.07, 0.3 y menos 0.08. Y la primera fila es esta misma, pero escrita al revés. Entonces menos 0.08, 0.3, 0.07, menos 1.2 y 1. Y tenemos que entonces calcular el primer elemento de aquí, que este primer elemento es B0. Ahora tenemos que calcular B0. B0 lo vamos a escribir en esta otra fila, que es la fila par que está aquí. Y B0 se calcula como el determinante de menos 0.08, que es esta columna de aquí, con 1, y esta otra columna de aquí, que es 0.3 y menos 1.2. El determinante de esto es menos 0.08 por menos 1.2 menos 1 por 0.3, y el resultado de eso da menos 0.204. Entonces B0 sería igual a menos 0.204. B1, vamos a tener que calcular B1, B2 y B3. B1 se calcularía como el determinante de menos 0.08 y 1, pero ahora con esta columna de aquí, que sería 0.07 y 0.07, y el resultado de eso da menos 0.0756. B2 sería por lo tanto el cálculo del determinante de la matriz formada por esta columna de aquí con esta columna de aquí. Esos cálculos son relativamente sencillos, entonces voy a escribir todos los cálculos en la pantalla, los resultados, para luego hacer el análisis de Yuri. Después de calcular todos los números y completar la tabla de Yuri, llegamos a esta tabla de aquí. El único cuidado que hay que tener es que en la última fila, aunque uno calcula Q0 primero, no lo pone aquí, sino que lo pone aquí al final, y el primero es Q2, que tiene un orden diferente a las demás filas. Entonces ahora sí podemos analizar las siguientes condiciones de estabilidad de Yuri. Entonces la condición número 4 dice que el valor absoluto de Bn-1 tiene que ser mayor que el valor absoluto de B0. Ahora n es igual a 4, por lo tanto esto es el valor absoluto de B3 tiene que ser mayor que el valor absoluto de B0, que en este caso lo que tomamos en cuenta es este número de aquí con este número de acá. Esto es B0 y esto es B3. Entonces el valor absoluto de B3 es 0.9936 y el valor absoluto de B0 es 0.204. Por lo tanto, esta condición se cumple. La siguiente condición es que el valor absoluto de Q2 tiene que ser mayor que el valor absoluto de Q0. En este caso Q2 es 0.9456 y Q0 es 0.315 y por lo tanto también se cumple. Como todas las condiciones de Yuri se cumplen, entonces la conclusión es que el sistema es estable.
El siguiente ejemplo es analizar la estabilidad del sistema con la siguiente ecuación característica. Como se puede observar, la ecuación característica en este caso es de orden 3. Entonces n es igual a 3, a0 es igual a 1, a1 es igual a menos 1.3, a2 es igual a menos 0.08 y a3 es igual a 0.24. Vamos a revisar las condiciones de estabilidad. Entonces, la primera condición de estabilidad dice que el valor absoluto de A3 tiene que ser menor que el valor absoluto de A0. En este caso es 0.24, que es menor que 1, entonces esta se cumple. En el segundo caso tenemos que P1 tiene que ser mayor que 0. Si cambiamos z igual 1 en el polinomio característico, nos da que P de 1 es igual a menos 0.14, que no es mayor que 0. Por lo tanto, esta no se cumple y la conclusión es que el sistema no es estable. No tenemos que buscar las otras condiciones porque ya con solo que no se cumpla una, el sistema ya se sabe que es inestable.